En este vídeo vengo a hablarte de tarjetas microSD. Me habéis preguntado por activa y por pasiva qué tarjeta llevo dentro de mis cámaras de acción, ya sea una GoPro Hero 11, una Insta360X3, una DJI Action 3 o cualquier otra cámara. En este vídeo te voy a contar cuáles son las marcas en las que confío, el almacenamiento que bajo mi punto de vista es el más recomendable, y te voy a contar una pequeña historia porque he descubierto una nueva marca más económica y con las mismas prestaciones que las que normalmente venía utilizando. Así que comenzamos. Antes de nada, déjame decirte que si llevas prisa, por lo que sea, solamente quieres comprar tu tarjeta y no te interesa todo lo que te voy a contar, tienes los enlaces aquí abajo en la descripción con mis recomendaciones. Si quieres escucharme y saber por qué elijo una tarjeta o elijo otra, quédate dentro de este vídeo. Dicho todo esto, aunque parezca tópico, me lo habéis preguntado un montón de veces. ¿Qué tarjeta suelo utilizar dentro de mis cámaras de acción? Y es más, dentro de los cursos de Insta360, los cuales tienes aquí abajo en la descripción, donde puedes aprender a manejarlas al detalle, tanto la O2 como la One R y One RS, como la One X2 y X3, hay un vídeo explicando qué tarjetas utilizar y por qué utilizar cada una de esas tarjetas. Lo más importante que tienes que saber es el estándar. El estándar dentro de las tarjetas microSD se basa no por el tamaño, no por la marca, no por los diferentes loguitos que puedes ver dentro de la tarjeta, sino por uno en particular. Es la V. Ahí estamos viendo realmente la velocidad estable que va a tener nuestra tarjeta. No nos importa que la tarjeta nos diga de 90 megas por segundo, o de 95, o de 150, o de 300. No está exactamente igual. Las tarjetas microSD ahora mismo se están identificando por la V. V30, V60, V90. Concretamente en las microSD tenemos dos opciones. O tenemos el V30 o no tenemos absolutamente nada. Y nosotros necesitamos el V30 para máximas resoluciones. El V30 significa que va a mantener al menos una velocidad de escritura y lectura de 30 megabytes por segundo. Es lo que necesitan nuestras cámaras, tanto una marca como otra. Me da exactamente igual. Así que necesitamos esa certificación V30 sí o sí. Ahora bien, hablando de las marcas que bajo mi punto de vista he probado, que no me han dado ningún tipo de problema y que puedo recomendarte abiertamente. En primer lugar, te quiero hablar de la marca de Insta360. Sí, Insta360 también tiene tarjetas microSD. ¿Cuándo recomiendo comprar este tipo de tarjetas? Pues en el momento de estar haciendo la compra, que vas a comprar tu cámara, si quieres llevarte la tarjeta a la misma vez, pues es una buena recomendación. Sí que es cierto que tiene un pequeño defecto bajo mi punto de vista. Solamente tiene una capacidad, 64 gigas, por lo que se me hace escasa o poca. Pero sí que es cierto que son tarjetas muy buenas y que al menos puedo tener 4 o 5, no recuerdo bien, y que suelo utilizar, ya digo, en cualquier cámara, ya sea GoPro, ya sea DJI, ya sea Insta360, suelo tenerlas por ahí mezcladas y las suelo utilizar. La segunda marca de la que quiero hablarte es la típica, la clásica, SanDisk en su versión microSD. En SanDisk vamos a encontrar diferentes modelos, SanDisk Ultra, SanDisk Extreme, SanDisk Extreme Pro, y las combinatorias que puedan llegar a inventarse, pero solamente nos tiene que importar ese V30. A lo que voy es que las SanDisk Ultra no tienen esa certificación, por lo tanto no son recomendables para cámaras de acción si quieres grabar a máximas prestaciones, te van a dar muchísimos problemas. Donde sí encontramos esa certificación V30 es en las SanDisk Extreme y en las SanDisk Extreme Pro. Las Extreme Pro son más costosas y lo cierto es que no aportan nada nuevo, solamente son más costosas. En ese caso yo no te voy a recomendar SanDisk Extreme Pro. El modelo en el que siempre he confiado ha sido SanDisk Extreme, de 32, de 64, de 128. Según pasaban los años y según se hacían más económicos los almacenamientos superiores, pues iba adquiriendo ese tipo de almacenamiento. Son las tarjetas que tengo, por lo menos 20 o 30 tarjetas de estas para mis cámaras de acción. Tengo un montón, siempre tengo de sobra porque voy jugando, cambiando, no sé qué, haciendo diferentes pruebas, y ya digo, me gusta tener de sobra, y normalmente cuando hay ofertas compro muchísimas tarjetas. Antes de nada, déjame decirte que si por alguna casualidad encuentras en páginas como AliExpress, Banggood o algo así este tipo de tarjetas, las SanDisk Extreme, no las compres. Probablemente sean réplicas y se te rompan en 2 o 3 días si acaso. Son tarjetas de menor calidad, que la serigrafían exactamente igual, las comercializan prácticamente a un precio más económico o a la mitad de precio,
y terminan rompiéndose. Luego no tenemos garantía, ni soluciones, ni nada por el estilo. Por lo tanto, perdemos dinero. Así que los enlaces siempre aquí abajo en la descripción de páginas confiables, al menos donde yo suelo comprarlas. Y precisamente aquí podía acabarse ese vídeo, porque hasta hace unas semanas era lo que utilizaba Insta360 y SanDisk Extreme. Pero ha llegado una nueva marca a competir, que nos viene bien a nosotros, los usuarios, porque ha tirado por los suelos los precios. Y cuando los precios están bajos, aquí, el Menda sospecha. Sospecha de que algo no tiene que estar funcionando bien, de que han abaratado algún tipo de coste y que nos vamos a terminar perjudicando nosotros. La historia es bien sencilla. Y aquí puede que haya algo que no te cuadre, pero te la quiero contar tal cual. Soy usuario desde el año pasado de una Nintendo Switch OLED, a la cual la he equipado con una micro SD de 74 GB de SanDisk Extreme, la marca en la que siempre confío. Hace unas 2 semanas o así me llegó mi segunda consola, la Steam Deck de Valve. ¿Qué voy a hacer? Ponerle una tarjeta micro SD de 128 GB para poder instalar más juegos. Después de la primera semana ya me doy cuenta de que necesito más almacenamiento. Me he comprado el modelo de 256 GB, pero necesito más capacidad porque los juegos ocupan una barbaridad. Entonces necesito comprar una tarjeta micro SD de mayor almacenamiento. Voy a mis proveedores de confianza, los cuales tienes en la descripción, con la intención de comprar la tarjeta más grande posible que pueda permitirme el bolsillo. Tampoco me voy a gastar ninguna fortuna, también te digo. Y me encuentro una gran oferta por Black Friday. Amazon Basic Micro SD. Amazon sacando tarjetas. Y además no están mal de precio. SanDisk Extreme, el modelo de 512 GB, que era el que iba buscando, está en 120 euros. Amazon Basic lo tiene en 80. Interesante, 40 euros menos. Promociones del Black Friday descuentan esa tarjeta hasta 43 euros. 43 euros una tarjeta de 512 GB. Vamos a comprarla y la probamos. Cuando la agrego al carrito veo que ese producto tiene aplicado un descuento extra de 10 euros. Total, acabo pagando 33 euros por una tarjeta de 512 GB de Amazon Basic. Lo primero que hago es sospechar. Algo aquí no funciona bien, es una tarjeta china, han reducido precio en algún sitio para poder dejárnosla a este precio, se va a romper a los 2 días, así que hay que hacerle pruebas. Decido poner esa tarjeta nada más llegar en mi cámara de acción, la Insta360 X3. La configuro a 5,7K 30 fotogramas por segundo y le doy al botón de grabación. Cuando lleva 20 minutos grabados sin parar, digo, oye, no está mal, ¿no? Cuando lleva 1 hora grabando, digo, a ver, tendría que haberse parado hace tiempo si fueran tarjetas malas. Cuando lleva 1 hora y media grabando sin detenerse y sin haberse gastado la batería, sé que son tarjetas confiables. De todas formas, he hecho pruebas en todas las cámaras de acción, en la DJI Action 3, en la GoPro Hero 11, Hero 10, en la One R, y funcionan espectacularmente bien. Y aquí te digo que probablemente no consigas una oferta tan llamativa como la mía, que si la consigues, aprovéchala, sal corriendo y aprovéchala, porque merecen la pena. Pero en cualquier caso quiero decirte que son tarjetas confiables, que a mí al menos pues, se han ganado mi sello de confianza. Voy a empezar a comprar este tipo de tarjetas a partir de ahora y compatibilizarlas con la SanDisk Extreme, y las voy a empezar a aprovechar en todas y cada una de mis cámaras de acción. ¿Por qué? Porque podemos conseguir mayor capacidad prácticamente por el mismo precio que la competencia. Pero ahora bien, hablando del almacenamiento, que es algo que de momento no te he hablado. ¿Cuál es el almacenamiento que te recomiendo? ¿32, 64, 128, 256, 512 GB? ¿Cuál es el almacenamiento adecuado? Tengo tarjetas de todo tipo, te lo tengo que decir porque es cierto que he probado de todo y al final tengo mis preferencias. ¿Cuáles son mis preferencias? 64 o 128 GB. 64 sí que es cierto que lo voy a utilizar solo en un momento en el que vaya a hacer algo muy puntual después de cargar la tarjeta y se acabó. 128 GB es como por defecto. Compro una cámara
le meto 128 GB y ya sé que puedo sobrevivir. Con 64 GB más o menos tenemos una hora de grabación, en 128 GB más o menos unas 2 horas y media aproximadamente para poder juguetear, y con eso, bajo mi punto de vista, me parece más que suficiente para estas cámaras de acción y para el uso que yo quiero darle. Puedes tener más almacenamiento como 256 y 512 sin problemas. Bajo mi punto de vista ya carece de sentido, porque las 256 GB son como 4 horas y pico, casi 5 horas de grabación, y la de 512 9 horas al menos en la X3. Algo que bajo mi punto de vista es innecesario, pero que la posibilidad precisamente está ahí. Si encuentras una oferta como la mía, ¿por qué no la vas a aprovechar, no? Ya digo, mi recomendación es más los 128 GB, pero puedes elegir la que más te guste. Te voy a dejar los enlaces a todas aquí abajo en la descripción, donde puedes echarle un ojito a cualquiera de ellas. Y ya digo, elegir la que más te guste de todas. Yo las utilizo todas, y es más, esto es lo que normalmente suelo llevar encima. Son las cajitas con las que vienen las tarjetas, y por aquí puedes ver en la parte amarilla que es una de Insta360 con un adaptador de SanDisk. Aquí puedes ver una de Amazon Basic que está dentro del propio adaptador, y aquí ves una SanDisk Extreme de 128 GB. En general me da exactamente igual la marca que sea, todas funcionan especialmente bien. Compra la que más te guste estéticamente, la que mejor precio tenga o la que más te apetezca comprar. Lo importante son que funcionan bien todas y cada una de ellas, y que puedas elegir el almacenamiento o la capacidad que más te interese. Si quieres ver más vídeos sobre cámaras de acción, te voy a dejar una lista de reproducción por aquí, y si no quieres perderte absolutamente nada, porque la semana que viene voy a publicar un nuevo vídeo, te suscribes por aquí al canal. Nosotros nos vemos la semana que viene en un próximo vídeo. Hasta entonces, chao, chao.